siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así, confiados en esta promesa, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en Hechos capítulo 7 y lo hacemos con un espíritu de oración. Querido Dios, te pedimos que al meditar en este libro, en este capítulo de la Biblia, tú puedas hablar a nuestro corazón una vez más. Lo hacemos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 de Hechos termina con un Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos por la Iglesia, presentado delante del consejo y injustamente acusado. El capítulo anterior terminaba diciendo que su rostro parecía el de un ángel por la paz que transmitía. Y ahora entonces se le había concedido la oportunidad de defenderse. Y así fue su propia defensa. La pregunta fue, ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Le dijo, deja tu tierra y a tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia. Y aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía, Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Hasta allí él resumió el llamado a Abraham. Versículo 9, él continúa con la historia y dice, por envidia los patriarcas vendieron a José, ya no habla de Abraham sino de José, como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Les dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Y entonces él cuenta del hambre que hubo y cuenta de cómo Dios utilizó a José para dar alimento a su familia, para cuidar de los suyos y para testificar del poder de Dios en medio de aquel imperio. Desde versículo 20 en adelante, él ahora habla de Moisés. Y dice, en aquel tiempo nació Moisés, fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Y entonces hace un resumen de la vida de Moisés para decir que cuando cumplió 40 años tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas, como la historia de Moisés y de su contacto con el pueblo, cómo tuvo que pasar un tiempo de preparación y cómo Moisés fue preparado y enviado para liberar a su pueblo. Dice el versículo 32 que Dios se le apareció a Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Moisés se puso a temblar de miedo, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. 34. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, lo he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Dios utiliza a Moisés, lo envía para liberar a su pueblo. Y ese Moisés fue rechazado. Ese Moisés que sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, dice versículo 36, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este Moisés, versículo 39, que dice: nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Dice Esteban que lo rechazaban a Moisés porque en realidad estaban rechazando la intervención de Dios y porque estaban extrañando Egipto, de donde querían ser librados, pero al final querían regresar. Y así continúa Esteban haciendo un resumen de la vida del ministerio de Moisés y de cómo el pueblo lo necesitaba, pero al mismo tiempo de cómo el pueblo lo fue rechazando. Versículo 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Y después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, y allí permaneció hasta el tiempo de David. Y él continúa haciendo la historia. Versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Pero ellos siempre resistían. Versículo 51. Tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que esos antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Ustedes que tuvieron las mejores condiciones, bendecidos por Dios y orientados. Ustedes que necesitaban los profetas, los terminaban rechazando y matando porque no querían su mensaje. Y después no solamente maltrataron a los que anunciaban al justo, sino también maltrataron al justo también. Al oír esto, dice el versículo 54, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz alta, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Un par de detalles resumiendo la vida de Esteban. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre comprometido con el servicio a Dios, un hombre que en su rostro
se podía ver un ángel porque transmitía la paz y la presencia del Señor. Un hombre comprometido con la historia de Dios a través de todos los tiempos, con la misión que Dios le había dado a la iglesia y a los profetas. Un hombre respetuoso del mensaje del Señor, un hombre que no claudica, un hombre que dice lo que tiene que decir, arriesgando aún su vida y pagando con su vida el precio de mantenerse de parte de la verdad y del Señor. Y en la hora de la crisis, cuando él contemplaba hacia lo alto, podía ver a Dios, no solo en lo alto, sino también a su lado. En la hora de la crisis tuvo la serenidad para entregar su espíritu y tuvo también la grandeza de pedir que no le tomen en cuenta el pecado de aquellos que lo apedreaban. ¿Cuántas cosas podemos aprender de la vida de Esteban? Y qué diferente sería nuestra iglesia, nuestro barrio, si tuviera más personas como Esteban. Ahora vamos a orar. Señor, te agradecemos por la inspiración de la vida de Esteban y te pedimos que a nosotros también nos llenes con tu Espíritu para ser fieles, para ser servidores, serviciales, para ser comprometidos con tu palabra, con tu verdad, para permanecer siempre de tu lado y de parte de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y danos hoy una experiencia feliz y victoriosa. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.